Noticias Capital. Acuerdos de víctimas y justicia. Se acerca el fin del conflicto. Y para continuar con el análisis de la firma de este acuerdo histórico de víctimas que se presentó hoy entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, en el estudio me acompaña Juan Carlos Villamizar. Él es analista político, pero también víctima del conflicto en nuestro país. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Juan Carlos. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer venir a Canal Capital. Claro que sí. Juan Carlos, ¿cuál es el análisis, la lectura que usted hace a este acuerdo de víctimas, que lo consideramos histórico y así lo hacen los analistas porque precisamente las víctimas por primera vez pueden participar en un proceso de diálogos, de negociaciones, hacen parte de una manera viva y activa en el mismo? Comparto las palabras que dio el doctor de la Calle, diciendo que este era un hecho histórico, inclusive con más trascendencia que el de la misma Jurisdicción Especial para la Paz, por una razón. Porque el acuerdo de víctimas, que realmente es un sistema integral para la verdad, la justicia y la reparación, apuntala la Jurisdicción Especial para la Paz. Es el colofón, es el elemento último que le da razón de ser al acuerdo de justicia. Es un acuerdo del que ahora estamos conociendo los elementos sustantivos a partir de la página. No hemos podido muchos observarlo en detalle. Seguramente será muy polémico durante los próximos días. Piensen lo siguiente, más de 3.000 personas participaron en los foros nacionales, 3.000 víctimas. Más de 18.000 propuestas llegaron por diferentes vías a la mesa de negociación y 60 personas estuvimos presentes en la discusión del quinto punto en La Habana. No creo que todo eso pueda quedar recogido en un documento. Seguramente son más las expectativas y seguramente serán muchas las frustraciones, pero me quiero quedar con una frase que dijo de la Calle y que me parece que es la centralidad del proceso. Son mecanismos que van a evitar las víctimas del futuro. Y de eso se trata, sí, claro, de evitar las víctimas del futuro, y en eso creo que la mayoría de víctimas que podríamos o podrían estar con ese consenso. Queda claridad el tema de la impunidad que de alguna manera había enmarcado este punto, porque tal vez es de los que más se ha demorado en la mesa de diálogos. 16 meses para sacarlo avante y lo conocemos el día de hoy. Y el escollo tenía que ver específicamente con el tema de la Jurisdicción Especial de la Paz, el tema de la impunidad. Hoy el jefe negociador del Gobierno Nacional ha dicho que aquí hay cero impunidad. Bueno, había un dilema, ¿no?, en la sociedad colombiana, es si va a haber cárcel o no va a haber cárcel para las FARC. Sí. No va a haber cárcel, va a haber restricción de la libertad, hay una serie de niveles dentro de la justicia restaurativa relacionados directamente con la verdad. Es decir, entre más verdad y más voluntaria sea, menos aplicación de sanciones restrictivas de la libertad, pero cuando no llegue una verdad voluntaria y completa, pues se le aplicará la justicia ordinaria que puede llegar a los 20 años. A los 20 años. Yo creo que es claro que este es un acuerdo que limita la impunidad, la limita, que es un acuerdo que va a generar medidas de reparación, justicia, pero seguramente no todo el mundo va a estar contento con esto. Hay mucha gente que esperaría que las FARC se vaya directamente para la cárcel, pero recordemos que es un proceso de negociación entre dos partes que no lograron derrotarse militarmente y que les tocó sentarse a negociar. Este es un elemento importante para poder entender por qué terminan haciendo concesiones, cada uno. Y de la Calle, insisto, me gustó mucho su intervención, lo dijo, que este es un proceso en el que va a haber renuncias, van a haber renuncias, y creo que toda la sociedad colombiana debe estar dispuesta, para eso será la pedagogía para la paz, a ciertas renuncias con tal de evitar esas víctimas del futuro. Pero si algún sector ha dado ejemplos de perdón, de reconocer todo lo que puede traer este proceso de paz, precisamente han sido las víctimas, y ellas son las llamadas a jalonar este proceso. Hoy han manifestado que se van a convertir en veedoras del cumplimiento de este acuerdo fundamental que de alguna manera da el reconocimiento de sus derechos plenos en este proceso de paz. Pero un tema que también se tocó, que fue especificado, analizado hoy en la firma de este
acuerdo de víctimas tiene que ver con la elección de los magistrados del Tribunal Especial de Paz. Se había dicho quiénes deberían estar, personal idóneo en la materia, pero hoy se determina específicamente que no van a ser nombrados a dedo, que de ninguna manera ninguno de los miembros de las delegaciones podrán tener algún tipo de injerencia en la conformación de este tribunal, que ese es un punto de partida bastante importante. Esto es fundamental, que las partes no vayan a escoger a dedo a los miembros del tribunal va a generar una garantía de imparcialidad, de transparencia, pero sobre todo el elemento que a mí me parece más relevante de todo el acuerdo. Se consolida el reconocimiento de los organismos internacionales, del derecho internacional. Las FARC da un paso gigante al reconocer todo ese derecho internacional que hasta hace un año no reconocía. Y esto le da mucha solidez y mucha solvencia de cara a la comunidad internacional. Eso acompañado de la presencia de unas víctimas que hoy estuvieron en La Habana, compañeras y compañeros nuestros que hicieron parte de las 5 delegaciones de víctimas que estuvimos en La Habana. Son personas que reflejan no solo el dolor de muchos hechos atroces, sino la convicción de que se necesita una reconciliación. La Yo estoy muy esperanza y la optimista. ilusión, porque esto se concreta. Mucha esperanza. Escuchar a Ginette haciendo leyendo ese comunicado que me pareció brillante, me pareció muy nítido, de lo que las víctimas han dicho varias veces. Es decir, mire, no hay nada que vaya a devolver ni a resarcir el daño causado, pero si con un acto, con un gesto de acompañamiento al proceso, se evita que esto se repita, pues vamos para adelante con eso y eso es lo que están haciendo y les felicito desde aquí por todo lo que han hecho. Juan Carlos, ¿qué viene ahora? Ahora viene una etapa fundamental, que es la refrendación de los acuerdos. Vienen dos partes. Una, de cara a la mesa, que es llegar al punto 3, fin del conflicto. Ahora viene todo un mecanismo operativo y, bueno, y complementar muchos de los acuerdos que quedan pendientes. Y le queda a la sociedad civil organizada lanzarse a la calle a explicar el acuerdo, lanzarse a la calle a ese plebiscito. Pero aquí yo sí quisiera reiterar algo. Se le ha dicho a la mesa de negociación muchas veces que es hora de abrir el proceso. El proceso toca sacarlo de La Habana y tiene que llegar a la casa de cada uno y cada uno de los colombianos. Una pedagogía, pero una pedagogía que la centralidad sea de la sociedad civil. La pedagogía en manos del Estado o en manos de la insurgencia, pues no termina, pues tiene un sesgo o aparentemente tendrá un sesgo, pero si es la sociedad civil colombiana la que se apropia de los acuerdos, la que los defiende y la que los explica, creo que es la vía para el proceso final de este acuerdo, que sin duda llegó a un momento de irreversibilidad, ahora sí lo podemos decir claramente. Sí, yo creo que esa es la noticia más importante finalmente, que con esta firma del acuerdo de víctimas, lo dijeron todos los agentes que se encontraban hoy en La Habana, Cuba, lo han dicho los diferentes analistas. Esta es la puerta de inicio para la firma del acuerdo final. Tal vez el cronograma se ha movido un poco como se había establecido, la firma se podría estar dando en el primer trimestre del 2016, pero no importa que se demore un poquito más. La idea es que se firme en las condiciones y como lo requiere el pueblo colombiano, específicamente que esos acuerdos que se han firmado en La Habana, Cuba, se cumplan de manera estricta. Así lo han pedido también las víctimas el día de hoy en La Habana. Llevamos 50 años de una guerra muy dura. Sí. Que por esperar un poquito más no nos va a pasar nada, sino es el día 23, como lo dijo el presidente Santos, el 23 de septiembre, hace 6 meses, hace 3 meses. ¿Iríamos para el 23 de marzo? Bueno, si toca esperar unos días y si toca esperar un poco más, lo importante es que sea un proceso muy bien apuntalado, un proceso muy Cada sólido. vez estamos más cerca, Juan Carlos. Y sobre todo, que sea un proceso que se cumpla. Tenemos muchos procesos anteriores, más desafortunados, tenemos unos casos en Centroamérica y aquí no queremos repetir la historia, con lo cual es cumplir las medidas de no repetición, reparar a las víctimas
y llegar a la reconciliación de este país. Tarea difícil. Pero bueno, Juan vamos. Carlos, mil gracias por acompañarnos, Gracias a por ustedes. ayudarnos a entender las implicaciones de este acuerdo histórico, de las víctimas, la importancia de la participación de las mismas y, por supuesto, el hecho de que estemos cada vez más cerca en la firma del acuerdo final, el fin del conflicto, por lo menos con este grupo insurgente y la consolidación de un posacuerdo donde se reivindiquen todas las instituciones y se transforme el escenario social para un mejor vivir para todos y cada uno de los colombianos.